Mi nombre es Elique Jesús Peña Esparza, estudiante de la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Estudio la licenciatura en Derecho en noveno tetramestre. Mi número de matrícula es la 30186. Este video es para hablar sobre las conclusiones de aprendizaje en la materia Proyecto de Titulación impartido por la licenciada Alma Rubí Garza Guajardo. Dentro de lo que es el contenido del trabajo, veremos el concepto de la matriz de congruencia. Trabajaré para explicar de manera resumida sobre los diferentes temas vistos en la materia Proyecto de Titulación en base al libro material de estudio. Concluiremos con el trabajo de investigación que estaba desarrollando para crear mi proyecto de titulación. El objeto es mostrar de manera práctica lo que es una matriz de congruencia, la forma en que se construye como una herramienta de resumen. Conoceremos su estructura y su finalidad. Veremos por medio de columnas nombradas y definidas por 9 de los temas vistos del libro objeto de estudio de la materia de proyecto de titulación, la matriz de congruencia. Se presenta de mi investigación en la que identifico un área de oportunidad sobre el tema de pensiones alimentarias a menores. Como sabemos, no ha bastado la creación de nuevas leyes sancionadoras como la pena de cárcel, el pago de alimentación retroactiva, la prohibición de salir del país o definirlo como un delito penal, ya que sigue incumpliéndose con el pago de la pensión alimenticia, generando carencias de todo tipo en los núcleos familiares que la viven. La matriz de congruencia es una herramienta que brinda la oportunidad de abreviar el tiempo dedicado a la investigación. Su utilidad permite organizar las etapas del proceso de la investigación de manera que desde el principio existe una congruencia entre cada una de las partes involucradas en dicho procedimiento. Su presentación en forma de matriz permite apreciar a simple vista el resumen de la investigación y comprobar si existe una secuencia lógica, lo que elimina de manera rápida o de golpe si existen vaguedades o áreas de oportunidad que pudieran modificarse. Veremos que la finalidad de la matriz de congruencia pues sirve para mostrar a los demás una forma o de forma breve y resumida un trabajo de investigación. Se equipara al póster científico y a lo que es el artículo de investigación. ¿Cómo está estructurada una matriz de congruencia? Pues los elementos mínimos de una matriz de congruencia deben de considerarse al menos 9 campos o columnas. Por ejemplo, estamos hablando del problema de investigación, la pregunta de investigación, el título de la investigación, el objetivo general, objetivos específicos, el marco teórico, las variables, el método e instrumento de investigación. Como una cuestión personal que identifiqué es recordar que la estructura en la que se forma se basa simple y sencillamente en columnas, que son filas o hileras horizontales y renglones en hileras verticales. Contenido de una matriz de congruencia. El título de investigación, lo más importante, sobre lo que vamos a hablar o a manejar. La idea que tenemos en mente y la vamos a desarrollar. El primer campo que vemos es el problema de investigación. Se inicia la investigación con la idea de lo que vamos a investigar y se define como una frase que incluye la pregunta principal de la investigación. El campo número 2, la pregunta de investigación. Vamos a definir aquí las preguntas que vamos respondiendo durante el proceso. Siempre están relacionadas con nuestras variables. Objetivo general. El objetivo general suele plantearse como una hipótesis o planteamiento de un problema al que se quiere dar una solución. Como propósito firme es la meta final. Los objetivos generales deben de ser reales, posibles y medibles, aunque se establezcan a largo plazo. Objetivos específicos. Los objetivos específicos deben de ser coherentes con el objetivo general, pero serán más concretos y abarcará cada uno de ellos un aspecto o estrategia necesaria para alcanzar el objetivo general. El marco teórico es definir los temas y subtemas más relevantes para fundamentar el tema que se investiga. Entre 3 y 6 subtemas, no sobrepasar con este contenido el 30% del informe final. Las variables. Las variables tienen la característica que pueden considerarse algunas al inicio. Es recomendable hablar con las personas para encontrar más de las que se han definido. Surgen de los indicadores. Se recomienda definir una variable independiente
y que las demás variables sean dependientes. Método o metodología. Definir si nuestra metodología, nuestro enfoque será cuantitativo, cualitativo o el mixto. Instrumentos de investigación son los diferentes instrumentos que utilizaremos para obtener datos y convertirlos en información. En mi caso personal, estoy hablando sobre la medición del grado de cumplimiento del pago de pensiones a menores dentro de las sentencias ejecutadas en el Juzgado Primero Familiar Oral en Monterrey. Mi problema de investigación está definido. Sabemos que hay un incumplimiento de pago de las pensiones alimenticias a los menores en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Mi pregunta de investigación: ¿cuáles son los factores o motivos que llevan a los padres de los menores a incumplir con el pago de las pensiones alimentarias ordenadas por el juez primero de lo familiar oral en la ciudad de Monterrey, Nuevo León? Mi objetivo general: quiero conocer el factor principal que hace que los padres sentenciados por el Juzgado Primero en Familia Oral de la ciudad de Monterrey incumplan con esta obligación. Mis objetivos específicos: voy a investigar el número de sentencias por pensión alimenticia que son fijadas por el juez primero en materia familiar oral de manera mensual. El siguiente objetivo específico: quiero conocer el número de casos en que la parte demandada, es decir, quien representa a los menores, acude al juez o ante el juez nuevamente para señalar el incumplimiento del pago de las pensiones. Y como punto número 3, quiero explicar los medios jurídicos con los que el Juzgado Primero Familiar Oral puede obligar a que se cumpla con la responsabilidad de la pensión alimenticia. Mi marco teórico va a estar conformado con el estudio de los expedientes del Juzgado Primero en Familia Oral, los códigos civiles, la ley de familia del Estado, los códigos de procedimientos civiles para el Estado de Nuevo León y todos los demás que regulan el derecho y la obligación alimentaria. Conoceré también lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención sobre los Derechos de los Niños, la Convención sobre la obtención de alimentos en el extranjero y la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias. Todo esto se refiere a la información que yo necesito para dar sobre la pensión alimentaria. Mis variables a considerar, enfocadas a lo que estoy estudiando, pues van a ser lo que es la profesión, el nivel educativo, el número de hijos, el ingreso mensual, el tipo o estatus laboral, la edad, el género, tipo de familia, su religión, su estado de salud actual, los integrantes de una familia, la personalidad, el temperamento, lugar de residencia y los valores morales, entre otros. Como hipótesis, el incumplimiento del pago de pensión alimentaria sentenciada por el juez de primera instancia en materia familiar oral en Nuevo León se debe a que los padres se quedan sin trabajo. Es la primera. Segunda, el factor que determina que los padres no paguen las pensiones alimenticias se debe a la existencia de sentimientos negativos entre progenitores, los conflictos que esto genera. Metodología: utilizaré los métodos cuantitativos y cualitativos, por lo que me aplicaré al uso de un enfoque mixto, porque así le conviene a mi investigación, y me aplicaré al uso de archivos, principalmente de los expedientes, directamente en los juzgados, que esto me da una visión obviamente cuantitativa para verificar y sacar datos, como las investigaciones mismas. Mis instrumentos de investigación pues van a ser los dos, van a ser desde entrevistas grupales, las observaciones, análisis de documentos, checaré la historia. En cuestión a cuantitativo voy a checar entrevistas cara a cara con las personas que están dentro de un proceso, las entrevistas telefónicas, entrevistas por computadora, estadísticas, gráficos, muestreos probabilísticos en lo que es Monterrey, Nuevo León, cuestionarios, documentos públicos, personales y evidencias físicas. Sin duda que es un tema muy ambicioso, pero se me hace muy necesario debido al gran incumplimiento que tenemos. Aprendí mucho en esta materia y lo primero que hago es darle gracias a Dios, principalmente, darle gracias a la universidad y a usted, maestra, porque me sacó de mi grado de confort. Estaba en un método de enseñanza-aprendizaje muy cómodo, hizo que me aplicara al 1000%
hizo que me aplicara al 1000% en la lectura, en la investigación, para poder cumplir con el grado de exigencia y de nivel que tiene usted para dar las clases y prepararlos. Me ayudó a desarrollar el hábito de la investigación y de la lectura. Se lo agradezco. A veces me desesperaba porque no entendía y tenía que repasar las cosas en varias ocasiones. Pero es grandioso aprender y de personas que saben. Muchas gracias, maestra.